Muy bien, ¿qué tal? Buenos días. En esta oportunidad voy a tocar un tema muy importante, muy fundamental. Claro, toca mencionar que es una institución procesal nueva. Anteriormente no estaba regulado la tutela de derechos o no existía esta institución procesal que hoy en día recoge en nuestro nuevo Código Procesal Penal, en el nuevo sistema acusatorio. ¿Vean? A ver. En el Código de Procedimientos Penales del 40, bien, donde anteriormente la etapa de instrucción, ¿ven? Estaba dirigida por el juez penal. Ese juez penal que investigaba condenaba ese mismo. Entonces, no había un juez de garantías. No había un juez que justamente esté allí para poder subsanar o corregir cualquier tipo de error o vulneración a un derecho procesal o una garantía procesal que ha sido vulnerada por el fiscal, ¿no? No había cómo podías quejarte. Ahora, sí había una opción, pero era salirte del proceso judicial e irte por lo constitucional. O sea, salir de interponer una acción de amparo, un habeas corpus, etcétera, ¿no? O si no, la otra opción era presentar, ¿no?, tu queja al control interno. Pero como sabemos, control interno ingresas tu queja en el 2005 y literalmente recién te responden en el 2010. O sea, se demora una eternidad. Por esa razón no había, ¿no?, poder garantizar los derechos o garantías del procesado o del imputado en este caso. Entonces, la tutela de derechos es una institución procesal, es un mecanismo procesal, pero eficaz. ¿Pero para qué? ¿Para qué se utiliza? Obviamente es solicitado tanto el imputado como los abogados defensores, pero para poder proteger los derechos y garantías del imputado. Tutela de derechos, estás tutelando, estás protegiendo los derechos y garantías del procesado durante el proceso judicial, ¿no?, que se le está investigando. Ahora, ¿ante quién tenemos que presentar esta tutela de derechos, el escrito de tutela de derechos? Ante el juez de la investigación preparatoria, ¿bien? No al fiscal, al juez de la investigación preparatoria. Pero ¿en qué etapa se puede solicitar una tutela de derechos? Recordemos perfectamente que el proceso común tiene tres etapas. Una etapa de investigación preparatoria, una etapa de intermedia y etapa de juzgamiento. En la etapa de investigación preparatoria se divide en dos subfases: diligencias preliminares o investigación preparatoria formalizada. En la investigación preparatoria, el abogado defensor o el imputado puede solicitar la tutela de derechos, ya sea en diligencias o ya sea en la formalizada. Bien, e intermedia no, porque acá más que todo se revisa el control de la acusación, control de sobreseimiento, prisión preventiva, etcétera. Bien, no se discute tutela de derechos. Un dato muy importante. ¿En dónde se encuentra esta institución procesal nueva? En el artículo 71, justamente tiene cuatro incisos. En esos cuatro incisos te desarrolla la tutela de derechos, pero no de forma explícita. Por esa razón yo te voy a desmenuzar cada inciso de este artículo 71 para que puedas entender mejor. ¿Bien? En el artículo 71, inciso 1 del Código Procesal Penal, dice lo siguiente, procedo a leer. El imputado puede hacer valer por sí mismo o a través de su abogado defensor los derechos que la Constitución y las leyes le conceden, desde el inicio de las primeras diligencias de investigación hasta la culminación del proceso. Es decir, más que todo, la tutela de derechos en el inciso 1 del artículo 71 habla sobre legitimidad. ¿Quiénes están legitimados para presentar una tutela de derechos? El vecino no puede presentar, pues. Tu suegra tampoco. Tu cuñada tampoco. Tu abuela tampoco. Sino por ti mismo, que eres el imputado, o tu abogado defensor. Entonces, en el primer inciso es un tema de legitimidad. Bien, segundo inciso, ¿qué me dice? Los jueces, los fiscales o la Policía Nacional deben hacer saber
al imputado de manera inmediata y comprensible que tiene derecho a, literal A, conocer los cargos formulados en su contra y en caso de detención, a que se le exprese la causa o motivo de dicha medida, entregándole la orden de detención dirigida en su contra, cuando corresponda. Literal B. Designar a la persona o institución a la que debe comunicarse su detención y que dicha comunicación se haga de forma inmediata. Literal C. Ser asistido desde los actos iniciales de investigación por un abogado defensor. Literal D. Abstenerse de declarar y si acepta, y se acepta hacerlo, a que su abogado defensor esté presente en su declaración. Literal E. Que no se empleen en su contra medios coactivos, intimidatorios o contrarios a su dignidad, ni será sometidos a técnicas o métodos que induzcan o alteren su libre voluntad o a sufrir restricción no autorizada ni permitida por la ley. Y finalmente, literal F, ser examinado por un médico legista o en su defecto por otro profesional de la salud cuando su estado de salud así lo requiera. Entonces, en el inciso 2 del artículo 71 del Código Procesal Penal, más que todo son los derechos informativos, tanto como el fiscal, como la policía o un juez debe de indicarle en este caso imputado, ¿no? Qué derechos le concede, qué derechos tiene como investigado durante su intervención. Bien, inciso 2, derechos informativos que tiene en este caso el imputado o el investigado. Inciso 3, procedo a leer. El cumplimiento de lo prescrito en los numerales anteriores debe constar en acta y firmado por el imputado y la autoridad correspondiente. Si el imputado se rehúsa a firmar el acta, se hará constar la abstención y se consignará el motivo si lo expresare. Si lo expresaré. Cuando la negativa se produce en las primeras diligencias de investigación, miren, previa intervención del fiscal, se dejará constancia de tal hecho en acta. Todo debe constar en acta. Ahora, esos derechos informativos que regula el inciso 2 del artículo 71, más que todo, bien, dice que debe constar en acta. Ahora, esa acta debe estar firmado por el imputado y la autoridad que corresponda, tanto la policía o la fiscalía, ¿bien? Debe constar en acta. Si obviamente esta persona no desea firmar, igual también se deja en acta. Todo debe estar previamente en una acta y notificado. Bien, lo mismo cuando te denuncian, lo mismo cuando te quieren abrir un proceso o te llaman para poder declarar, todo te notifica, bien, todo te notifica. Recuerden que el Ministerio Público no tiene casilla electrónica, todo es por correo o de forma presencial te envían una notificación, no tiene casilla electrónica, solamente el Poder Judicial. Ahora, el inciso 4, más que todo, dice cuando el imputado considere que durante las diligencias preliminares o en la investigación preparatoria no se ha dado cumplimiento a estas disposiciones, o que sus derechos no son respetados, o que sus derechos no son respetados, o que es objeto de medidas limitativas de derechos indebidas o de requerimientos ilegales. Puede acudir en vía tutela al juez de la investigación preparatoria para que se subsane la omisión o dicte las medidas correctivas o de protección que correspondan. Vaya, entonces el inciso 4, que es el último, más que todo nos habla que ante una vulneración de estos derechos informativos que señala el inciso 2, el imputado o el abogado puede solicitarle al juez o acudir al juez vía tutela de derechos. Bacán. Entonces, estos derechos, si la policía o el fiscal no respeta, puedes acudir vía tutela de derechos. Por ejemplo, si el policía no quiere, en este caso, darme un abogado de oficio porque no tengo dinero, y hasta ahora no me dan ningún abogado, ya el fiscal está investigando,
Bien, por ejemplo, llama a declarar y no hay abogado, obviamente están vulnerando un derecho que regula el inciso 2. Y ante esta vulneración, el fiscal, perdón, el imputado o el investigado o el abogado defensor puede presentar una tutela de derechos. Bien, hasta ahí vamos bien. Es una primera parte. Bien, entonces hasta allí se ha comprendido perfectamente dónde podemos presentar una tutela de derechos, ante quién y qué es lo que contiene el artículo 71 del Código Procesal Penal. Bien, ahora, no siempre se convoca a una audiencia. Por ejemplo, no necesariamente se convoca a una audiencia. No necesariamente. Porque ¿qué pasa si el fiscal, en este caso, asigna un perito de parte y obviamente tú, para instalar la mesa de trabajo, ¿no? del perito, supongamos que sea un perito químico o una pericia contable, obviamente ese resultado debe ser en el momento, porque puede ser que ese perito, pues obviamente sea corrompido por el fiscal y vulnere un derecho que en este caso, un derecho, una garantía procesal del investigado, que puede salir en contra de él. Entonces, por esa razón, no necesariamente porque el agravio puede ser irreparable. Bien, por más que tú presentes ante el juzgado de investigación preparatoria, que es el juez, bien, y justamente debes esperar que se instale la audiencia y toda la cosa, ya va a ser un poco tarde y sería un agravio irreparable, porque recuerden que la pericia es fundamental para presentar la prueba durante el juicio oral. Por esa razón que todos estos datos son muy importantes. Bien, no hay que esperar que el juez instale la audiencia para poder notificar a las partes y llamar a cada uno. No, ¿para qué? Ya va a ser tarde, ¿no? Y también cuando una manifiesta intención de obstrucción. ¿Qué pasa si el imputado o el abogado o defensor presenta una tutela de derechos sin fundamentos, sin una base legal, sin argumentos? En pocas palabras, un escrito horrible. ¿Para qué? Para poder obstruir y así perjudicarle al fiscal. Por esa razón, no necesariamente se convoca una audiencia, porque previamente, cuando solicitas al juez de investigación preparatoria tu escrito, él lo va a revisar. Y si está correctamente los requisitos que correspondan tal vez en su momento, recién llaman a una audiencia o tal vez no audiencia y revisar de una vez el daño que la fiscalía en este caso ha vulnerado hacia los derechos del investigado. ¿Ven? Eso es un dato importante. Ahora, dentro de la tutela de derechos hay una característica muy particular. Y creo yo que es importante entender en todos sus aspectos el carácter residual. ¿Bien? Carácter residual. ¿Qué significa esto? Que la tutela de derechos, ¿bien?, operará siempre y cuando que el ordenamiento procesal, en este caso nuestro ordenamiento procesal, no especifique un camino determinado para la reclamación de un derecho. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si el fiscal, en este caso, cambia reiteradas veces el plazo de diligencias preliminares? Obviamente estaría vulnerando un derecho, perdón, el derecho al debido proceso, perdón, el derecho al plazo razonable. Y eso obviamente está constitucionalizado por el debido proceso, que es un derecho fundamental que tiene un rango constitucional. Entonces, obviamente, presentas no una tutela de derechos, porque ya hay un mecanismo específico para poder proteger el derecho al plazo razonable, que sería control de plazo. Entonces presentas tu control de plazo y llaman a una audiencia. Por esa razón, el carácter residual más que todo significa que si no hay un mecanismo en específico para proteger estos derechos, recién puedo acudir vía tutela de derechos. Ese es un mecanismo residual. Bien, otra vez, si no hay un mecanismo en específico que proteja los derechos que ha sido vulnerado mi patrocinado, puedo acudir recién vía tutela de derechos. Si ya hay un mecanismo en específico
imposible que yo solicite tutela de derechos porque ya hay un mecanismo que me salvaguarda, perdón, para poder proteger los derechos de mi patrocinado. Así que eso es carácter residual. ¿Bien? Ahora, no es ni será objeto de tutela de derechos cuando el fiscal, perdón, cuestionar la disposición de formalización de investigación preparatoria. Obvio, pues, es su chamba del fiscal. Acá el fiscal decide si hay elementos suficientes, pues formaliza la investigación. Ya no es diligencias preliminares. Ahora es investigación preparatoria, pero formalizada. Entonces, no se puede cuestionar la disposición de formalización de investigación preparatoria mediante una tutela de derechos. Dice, vía específico como la audiencia de inadmisión de diligencias preliminares. Tampoco puedes tú cuestionar y presentar tutela de derechos. Y peor aún, un acto administrativo. Únicamente derechos que están siendo vulnerados del inciso 2 del artículo 71. Hasta ahí en su primer momento. A nivel jurisprudencialmente se agregan algunas cositas que son muy importantes y hoy en día nos convoca esta pregunta. ¿Qué es un requerimiento previo? ¿Qué significa requerimiento previo? Según el acuerdo plenario 2-2012, bien, más que todo la Corte Suprema señala que se deberá acudir previamente al fiscal para solicitar las subsanaciones al juez de investigación preparatoria. Es decir, tocarle la puerta al fiscal. Oye, por favor, vas a entregarme las copias de estos documentos, vas a darme los testimonios que has en este caso llamado a declarar, vas a darme la carpeta fiscal. No vas a darme, ok, y otra vez reiteradas veces. Oye, fiscal, toque ya, pues no toque lo molesto, ¿cómo es? ¿Me va a dar o no? Y no me hace caso o me deniega, otra vez lo molesto. Ya pues, fiscal, ¿cómo es? Nada, ok. Ahí recién voy a solicitar la tutela de derechos al juez de investigación preparatoria. ¿Bien? Debes de justamente acudir previamente al fiscal. Si tú no acudes al fiscal previamente, tu tutela de derechos va a ser improcedente. Porque debe cumplir con ese requerimiento previo. Bien, ya sea 2 o 3 veces suficiente. Si el fiscal dice no o simplemente te ignora, recién puedes acudir vía tutela de derechos. Pero previamente debes de molestar al fiscal. Bien, ya pues fiscal, ¿cómo es esto que lo otro? Hasta ahora no hay respuesta. Y obviamente eso vulnera un derecho procesal, que sería el derecho a la defensa. No tienes cómo defenderte porque no te quieren entregar la carpeta fiscal. ¿Cómo tú vas a presentar observaciones? Ese es un dato muy importante. Bien, requerimiento previo. Ahora, a nivel jurisprudencial y mediante doctrina se han agregado bastantes criterios para poder entender desde un aspecto en que si la tutela de derechos protege derechos informativos o cualquier derecho vulnerado o cualquier derecho procesal. Es una cuestión que hoy en día voy a poder explicar y me doy el gusto de hacerles entender lo siguiente. Más que todo vamos a hablar por un criterio restrictivo. Este nombre restrictivo, su propio nombre lo dice que es restringido. Restringe un filtro. Todos únicamente se van a proteger o se puede acudir vía tutela de derechos todos los derechos informativos que regula el artículo 71, inciso 2, de la A hasta la F. Bien, o sea, solamente se aplican vía tutela de derechos todos los artículos informativos del inciso 2 del artículo 71. Nada más. Tiene un carácter restrictivo. En pocas palabras, una lista cerrada. Eso podrán ver en el acuerdo plenario 4-2010, 2-2012 y casación 136-2013 de Tacna, en donde la Corte Suprema no se cansa de decir que únicamente se puede acudir vía tutela de derechos los derechos, en este caso informativos, del inciso 2. Pero eso poco a poco se iba como que desarrollando, se iba como que criticando y salió una concepción amplia, en donde un auto de apelación 05-2008 de PPK, expediente número 00039-2008-4 y la Sala Penal de Apelaciones 00249-2015-4, en donde dice que resulta incorrecto, ilógico,
afirmar que la tutela de derechos únicamente puede plantear cuando se afecta el artículo 71, inciso 2, por lo que dice que se puede acudir únicamente vía tutela de derechos cualquier derecho, bien, vulnerado por el Ministerio Público, pero respetando el carácter residual. Es decir, si a mí, por ejemplo, me están vulnerando o por ejemplo el fiscal no desea instalar la mesa de trabajo entre el perito oficial y mi perito de parte, bien, obviamente ahí puedo acudir vía tutela de derechos porque no hay un mecanismo que me respalda. No hay un mecanismo y al no haber un mecanismo en específico, cumple con el carácter residual. Es una concesión amplia que poco a poco se está desarrollando. Entonces, cualquier derecho que esté siendo vulnerado, bien, puedes acudir vía tutela de derechos, pero únicamente que se cumpla con el carácter residual. No debe de haber un mecanismo en específico para que tú recién solicites al juez de investigación preparatoria una tutela de derechos.